Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que estén pasando un excelente día. Y el día de hoy vamos a realizar este precioso collar. Es una técnica muy sencilla, muy fácil de realizar. Así es que, sin más, vámonos con la lista de los materiales. Vamos a necesitar hilo nylon de calibre 25, mostacilla o Shakira 11-0, cristal del número 4, cristal del número 6. De este vamos a utilizar únicamente 2 piezas, un broche, argollas, una aguja shakirera, dos tramos de cadena de 10 centímetros cada uno y nuestras pinzas para bisutería. Ahora sí amigos, sin perder más tiempo, vámonos a ver cómo es que se realiza este hermoso collar. Para comenzar, amigas, vamos a insertar nuestra aguja en nuestro hilo. Vamos a cortar aproximadamente 4 metros de hilo. Si no quieren batallar, pueden cortar de 2 en 2 metros de hilo. Yo lo voy a realizar con mis 4 metros de hilo de corrido para no añadir. Les repito, si no quieren batallar, corten tramos de 2 metros y 2 metros. Porque a veces se puede llegar a enredar si no lo hacemos de manera cuidadosa. Vamos a comenzar y vamos a colocar 3 mostacillas, un cristal, 3 mostacillas, un cristal, 3 mostacillas o shakiras, como ustedes las conozcan. Y por último vamos a colocar nuevamente otro cristal. 3 mostacillas, un cristal, 3 mostacillas, un cristal, 3 mostacillas y nuevamente un cristal. Los pasamos. Vamos a pasar nuevamente nuestra aguja por las shakiras, los cristales, por todas, de abajo hacia arriba. Esto es para reforzar nuestra base. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a recorrer nuestro hilo hacia el otro extremo. Vamos a dejar aproximadamente de 15 a 20 centímetros para poder terminar nuestro collar. Bien, aquí ya únicamente vamos a realizar un nudo. Apretamos muy bien y realizamos otro. Ahora vamos a pasar nuestra aguja por el cristal y la primer mostacilla. Jalamos. Y vamos a jalar nuestro hilo para que nuestro nudo se esconda en este cristal. Ok, mi hilo más pequeño va a ir hacia el lado izquierdo. Y este hilo va a ir dando la vuelta en contra de las manecillas del reloj. Ahora voy a colocar un cristal y 3 shakiras o mostacillas. Y voy a pasar mi aguja por esta mostacilla, que es la que está pasando nuestro segundo cristal. Este es el primero, segundo y tercero. Ok, pasamos por esta, jalamos nuestro hilo, vuelvo a tomar un cristal, 3 mostacillas y lo voy a pasar por esta mostacilla que está pasando mi cristal. Jalo, apretamos y acomodamos. Tenemos que acomodar estas últimas vueltas hacia arriba. Aquí ya tomamos nuevamente un cristal y 3 mostacillas.
Ahora vamos a pasar por esta primer mostacilla que utilizamos y para subir nuestra vuelta vamos a pasar nuestra aguja también por el cristal y la mostacilla. Miren, por esta primer mostacilla, cristal y la siguiente mostacilla. Esto es para ir subiendo en nuestro collar. O igual puede ser una pulsera. Jalamos para que no nos queden tramos de hilo que se vean. Lo complicado podría ser al principio porque hay que darle la forma, que es esta. Ahora, amigas, vamos a colocar nuevamente un cristal y 3 mostacillas y los vamos a pasar por la primer mostacilla que están después de nuestros cristales. Jalamos, nuevamente colocamos un cristal y 3 mostacillas y lo vamos a pasar por esta mostacilla. Jalamos, nuevamente tomo un cristal y 3 mostacillas y lo voy a pasar por esta mostacilla, el cristal y la mostacilla, y aquí ya cerramos nuestra vuelta y vamos a subir para la siguiente vuelta. Jalamos y apretamos y nos tendrá que ir quedando de esta manera. Es todo lo que vamos a ir repitiendo para realizar nuestro proyecto. Aquí deben de tener mucho cuidado, amigas, de que no les quede floja la puntada, porque si no va a quedar flojo el collar. Tiene que quedar bien ajustadito, sin jalar de más para que no se les rompa su hilo. Miren, así va a ir quedando. Así es que ahora vamos a ir haciendo este mismo procedimiento hasta tener el largo deseado, ya sea de nuestra pulsera o para nuestro collar. Lo hacemos y ahorita regresamos. Bueno, amigas, aquí ya terminamos nuestro collar. Únicamente nos falta hacerle las terminaciones y ahorita se los voy a mostrar. Vámonos tendidos, amigos. Y mi pieza terminó de esta manera. Ahora aquí en este hilo voy a colocarle 5 mostacillas. Y voy a pasar mi aguja por esta mostacilla, así como lo íbamos trabajando. Únicamente no vamos a colocarle cristal. Nuevamente 5 mostacillas. Pasamos por esta mostacilla y vamos jalando. Nuevamente 5 mostacillas. Y voy a pasar por esta mostacilla, que es donde inicié. Y ahora voy a pasar mi aguja por las siguientes 3 mostacillas. Como en esta vuelta coloqué 5 mostacillas, nos van a quedar 2 de cada lado. Y vamos a utilizar esta tercera, que es la que nos va a quedar en el centro. Volvemos a colocarle 5 mostacillas. Y ahora voy a pasar mi aguja por la siguiente secuencia de mostacillas, que es esta. Como podemos ver, aquí tenemos 5. Vamos a pasar por la tercera para que nos quede en la mitad. Jalamos y apretamos.
Repetimos esto nuevamente. Lo pasamos por la siguiente secuencia. Nuevamente 5 mostacillas. Y vamos a pasarlo por esta de aquí, que es por donde iniciamos nuestra vuelta. Jalamos y apretamos, y ahora vamos a pasar nuestra aguja por las siguientes 3 mostacillas para que de igual manera nos salga por el centro. Jalamos y apretamos. Ahora vamos a colocarle 3 mostacillas. Y lo vamos a pasar de igual manera por la siguiente serie, por la del centro. Miren, son 5, vamos a dejar 2 de cada lado. Miren, aquí está 1, 2, por la tercera. Jalamos y repetimos este paso 2 veces más para cerrar esta vuelta. Aquí ya cerramos nuestra vuelta. Ahora vamos a pasar nuestro hilo por las siguientes 2 mostacillas o chaquiras. Recuerdan que en la vuelta anterior colocamos 3 mostacillas. Bueno, pues ahora vamos a salir por la segunda para dejar una de cada lado y salir en esta del centro. Ahora, ya que subimos, vamos a colocarle una mostacilla. Lo pasamos por la siguiente, igual, únicamente nada más por la del centro. Jalamos y vamos girando. Pasamos otra mostacilla y vamos a colocar una tercera. Y nos va a quedar de esta manera. Ahora únicamente vamos a cerrar para que nos quede de esta manera. Vamos a repasar nuestro hilo por todas estas mostacillas que nos quedaron aquí. Miren, por esta van a ser 4. Por esas 4 vamos a pasarlo. O si quieren pasarlo, vamos a repasar por todas estas mostacillas de aquí arriba para asegurar nuestro trabajo y que quede bien reforzado. Nos va a quedar como una florecita de 6 mostacillas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo pasamos por la siguiente. Y ahora vamos a colocarle un cristal de 6 milímetros. Seguido de esto vamos a colocarle 11 chaquiras. Vuelvo a pasar por mi cristal y mis mostacillas.
Ahora aquí vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla donde solamente tiene un hilo. Miren. Lo vamos a pasar de manera contraria y vamos a jalar que nos quede bien apretadito. Miren. Esto es con el fin de asegurar nuestro trabajo. Y ya únicamente voy a ir pasando mi hilo por las mostacillas y voy a ir anudando. Aquí anudo. Y voy a pasar mi hilo por este cristal. Voy a hacer lo mismo varias veces para que me quede bien asegurado. Ya que lo haya hecho, voy a cortar mi sobrante y me voy a pasar a este lado. Bueno, amigas, aquí ya tenemos terminadas nuestros extremos y ya únicamente vamos a proceder a terminar nuestro collar. Voy a tomar una argolla y la voy a colocar en mi cadena y lo voy a colocar por este loop que acabamos de hacer. Igual el otro extremo de cadena. Y ya únicamente le vamos a colocar nuestro broche. Y ya nos va a quedar terminado nuestro collar. Ahora aquí, amigos, en esta parte, si ustedes quieren terminarlo de otra forma, lo pueden hacer de una manera que a ustedes se les haga mucho más fácil de lo que yo lo hice. Pero siento que de esta manera le da un terminado más profesional, más bonito. Miren, yo aquí tengo otro en color humo con plateado. Les voy a hacer un acercamiento. Miren. ¿Ven lo bonito que se ve, amigos? Miren. Al igual este también se ve bonito. Que nos puede funcionar muy bien como regalo del Día de las Madres, que ya estamos a nada, amigos, de celebrarlo. Y les quiero repetir que si me pueden hacer el favor de que vean o que dejen pasar un solo anuncio, amigos, con eso a mí me ayudan muchísimo. Por favor, yo estaré muy agradecida. Y bueno, ahora sí, amigos, sin más nada, me despido. Espero que haya sido de su agrado el proyecto del día de hoy. Si fue así, ya saben, regálenme un me gusta. Suscríbanse en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de aquí abajo si son nuevos. Síganme en mis redes sociales. Si realizan algún proyecto, también compártanme una foto. Y bueno, amigos, sin más nada, les mando un fuerte abrazo. Soy Creaciones Alex y nos vemos en la próxima creación. Bye.